la bienvenida a esta parroquia. Yo creo que a un habanero, a una habanera, no hay que darle la bienvenida a esta parroquia porque esta es nuestra casa, es la casa de todos, pero sí os acogemos con cariño, sobre todo pues, a las personas que venís de otros municipios a acompañar a Pedro en este momento importante. Seguro que con sus palabras, con sus estudios, nos acercará un poco más a ese misterio de la Sábana Santa. La ciencia tiene mucho que decir y esta noche la ciencia seguro que nos ilumina para que de verdad nosotros podamos seguir caminando, para que nosotros podamos encontrar en la Sábana Santa pues esa esencia de Cristo que ha muerto, que va a resucitar por cada uno de nosotros. Que escuchemos con el corazón, no solamente con los oídos, sino con el corazón. Y que las palabras que Pedro nos pueda dirigir esta noche, pues las podamos sellar en nuestro corazón para vivir una auténtica Semana Santa. Bienvenidos. Y eso lo voy a dejar para que mi compañero Jesús remate la faena que está puesto antes muy
y su currículum es fruto, primero, de un trabajo de esfuerzo que ha ido más allá de lo que es el esperable en un profesional de la enseñanza, pero sobre todo de algo que está en la base de todos los logros y es su inquietud, es decir, el deseo de saber cada día más, el afán por descubrir cada día nuevos caminos, el ímpetu por alcanzar cada día nuevas metas. Y el producto de esta actitud se hace visible en su tarea investigadora, que se hace visible tanto en su trabajo docente, donde abarca a los alumnos en ambiciosos proyectos innovadores, como en su pasión por entrar en los enigmas que extrañan y guardan esa sábana santa que ha conquistado a lo largo de tanto tiempo el interés de científicos de todo el tiempo y todo el mundo. Pero el protagonista de esta noche es Pedro Peinado. Espero que tanto Ignacio como yo tenemos que dar la palabra y gozar de esta charla que espero que os guste. Solo son 40 metros, 43 para ser exactos, los que separaban, ahora está un poco más destruido, el Gólgota del sepulcro. Exactamente la distancia que hay desde donde estoy yo ahora mismo hasta la bóveda. De la cruz al sepulcro recorreremos esta noche esos 43 metros a través de 21 siglos. Si es que finalmente ponemos de manifiesto las similitudes de la sábana santa del sudario de Oviedo con Jesús de Nazaret, con dos lienzos de lino que coinciden hasta el punto que veremos finalmente con la tortura relatada con el Evangelio. Y hablando de Evangelio, siguiendo a Mateo en su capítulo 19, versículo 30, donde dice que muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros, quiero dar la bienvenida esta noche, empezando por todos los niños y jóvenes que están en catequesis. Después quiero saludar a nuestros mayores, especialmente a mis alumnos, a mis queridos compañeros peregrinos del Camino Santiago, Rubén, Pepe e Ignacio, y mi hermano Fran, que no puede estar aquí, a mi querida familia, don Miguel Ángel, autoridades y muy cariñosamente a los miembros de la Junta de Hermandades Pasionarias de Abarán, que también se han portado conmigo estos años. Y quiero dedicar especialmente a mi padre esta charla, al que sus ojos se apagan cada día más, pero sigue viendo con la luz de la fe que nunca ha perdido ni en la más cerrada oscuridad. Y hablando de luz, esta conferencia trata de eso, no de fe, que no volveré a hablar en toda la noche, sino de la luz de la ciencia. No se pretende demostrar, sino mostrar lo que nos dicen dos lienzos de extraordinario interés científico. Solo hay 4 fechas posibles de Viernes Santo, de la muerte de Jesucristo. 2 de ellas están descartadas por hechos históricos y astronómicos, y de las 2 que quedan, solo el 3 de abril del año 33 coincide con el día previo al 14 del Nisan. Pilato fue prefecto de Judea desde el 26 al 36, y en esos 10 años solo había 4 opciones, y de esas 4 la más factible es la del 3 de abril del año 33. Por eso dividiremos la conferencia en cuatro bloques. La primera, ¿qué pasó en el sepulcro? ¿Qué pasó con esos lienzos? Después, esos lienzos desaparecidos, ¿cuál es su rastro? Inmediatamente hablaremos de lo que la ciencia ha descubierto y de cómo se formó esa imagen. Y por último, veremos el paralelismo de lo que dicen esos lienzos con lo que le pasó al hombre, a Jesús de Nazaret, ¿no? El 5 de abril del año 33,
Seguramente esta fue la imagen que vio San Pedro cuando cerró el sepulcro. Había un eclipse de luna, había una luna roja, que ya el profeta Joel había profetizado, y en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, se nombra, ¿no? Esa luna de sangre precedió a lo que narra San Juan en el capítulo 20 de su Evangelio, en el que dice que una vez comunicadas las mujeres que había el cuerpo de Cristo no estaba en el sepulcro, dice que salieron Pedro y el otro discípulo, San Juan, camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró, por respeto a Pedro, que era el mayor. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no había entendido la Escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Los dos discípulos volvieron a casa. En esta recreación del sepulcro, fundamentalmente habían dos tipos de sepulcros en aquella época, pero se tiene la certeza de que el sepulcro de José de Arimatea era un sepulcro grande, porque encima, como el enterramiento fue precipitado porque el día terminaba, ya sabéis que el día judío terminaba con el sol, cuando se aparecía el tercer astro en el cielo, o cuando no se podía diferenciar a la luz un hilo negro de un hilo blanco. En ese momento empezaba el día siguiente. Entonces, en el sepulcro, aquí está la piedra redonda, grande, que narran los evangelios, y había una parte preliminar donde se hacían toda la labor de enterramiento, y después, a los 3 días, se metía en el nicho definitivo, ¿no? Aquí la pregunta que nos va a guiar durante esta conferencia es: ¿por qué vio y creyó? ¿Por qué hasta entonces no había creído? Después de 3 años con él, que seguramente vio milagros, en el caso de que fuera Jesús de Nazaret, ¿por qué en ese momento vio y creyó? Pues para empezar a entender esto, y antes de pasar al siguiente capítulo, tenemos que tener claro que hay varios tipos de evangelios y distintas traducciones. Los evangelios donde nos vamos a centrar son los evangelios canónicos, que son los 3 sinópticos: Juan, Marcos y Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan, que es el 4º evangelio, ¿no? También hay evangelios apócrifos, que muchos son heréticos, pero hay muchos evangelios apócrifos que sirven de base histórica. Y sobre todo, muchos evangelios apócrifos fueron escritos en el siglo XVIII. Muchas cuestiones que se dicen ahí que se oyen disparates, disparates históricos me refiero, no estoy hablando de disparates de fe, ¿no? Hay algunos que son escritos en el siglo XVIII. Pero nos aportan y complementan pues lo que dice la tradición, que la tradición es un documento histórico muy importante, y si no, decidme quién de aquí se ha estudiado un villancico alguna vez, o se sabe una receta de hacer un cocido. Eso va por tradición. Pero mucho más importante es cómo están traducidos. Mejor, lo mal que están traducidos. Hoy en día ya se van arreglando, y que, el desastre de las traducciones, permitidme el sectarismo, pero es enorme. Porque ni Jesucristo era carpintero, era tectón, literalmente, similar a un arquitecto, ni habían vendas como en algunos evangelios se pone, y en algunos casos hay algunos autores que dicen que Jesús ni siquiera dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Lo del camello es una mala traducción, para que él intentó decir una soga grande de barco. Lo que pasa que eran palabras muy similares y llegaron hasta aquí. Pues yo quiero, antes de nada, dejar claro ciertas cuestiones. ¿Esto qué es? Esto es un Kleenex, ¿verdad? Y esto es el pañuelo que le gusta a mi madre que lleve yo en vez de Kleenex.
Esto es un Kleenex y esto es un pañuelo. Este pañuelo hace pocos años lo llevábamos, ¿verdad? Esta es la diferencia, es casi el doble, ¿no? Bien. Esto es un pañuelo del siglo cero. Esto es un sudario. Este pañuelo se llevaba o en el cuello o en el brazo. Y a esto se le llama sudario, no a la síndone de Turín, que se le llama síndone. La síndone era un lienzo que a los que enterraban, una vez muertos, lo ponían, la tela se ponía por abajo y se ponía por arriba. Nosotros no podemos ponerlo por abajo, pero sí lo vamos a poner por arriba. Y así fue como dejaron los apóstoles, Nicodemo y José de Arimatea y las mujeres, al Señor, a Jesús de Nazaret dentro del sepulcro, ¿no? Por respeto a la talla y siendo su 60 aniversario este año, una vez visto el efecto, lo vamos a quitar y que presida la conferencia. Pero, José, ayúdame. Jesús, no te preocupes. Quiero que veáis la longitud que tiene. Esto es la tela, una tela muy cara, la misma que lleva el sumo sacerdote que compró José de Arimatea para envolver a Jesús de Nazaret. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, José. Enmarcado el objeto de estudio, pasamos a hablar del lienzo desaparecido. Para los judíos la sangre está en el alma, al revés, el alma está en la sangre, y tocar la sangre era impura. Tocar unos lienzos que estaban llenos de sangre era algo impuro y era algo inadmisible. Claro, es que si esos lienzos estaban manchados de sangre y eran de Jesús de Nazaret, cuando llegaron y vieron que no estaba el cadáver, no iban a dejar los lienzos. De hecho, el Evangelio que hemos leído dice que se fueron. Pero es difícil entender que se dejaran los dos lienzos que habían allí. Entonces, se supone, y hay mucha bibliografía sobre el tema, que los lienzos, hay fuentes que dicen que por un sitio o por otro llegaron a Edesa, una ciudad de Turquía, que es la actual Urfa. Muchos dicen que fue por Tadeo, y bueno, ahí estuvo, y ahí ya tenemos iconos en el que estuvo, en el que se veía solo la cara de Jesús, o la cara, bueno, de la persona que estuvo en esa tela, ¿no? En el 525, después de varios avatares, yo quiero pedir disculpas porque tengo que omitir muchísima información y sufro mucho por esto, porque desde el siglo I al año 525 podíamos hablar largo y tendido, pero quiero ir a lo esencial para intentar esbozar de forma completa lo que es la historia de la síndone, ¿eh? El rey de Edesa, bueno, tiene un hijo que reniega del cristianismo y persigue a los cristianos. Los cristianos esconden en una muralla la síndone, y en el 525 hay unas inundaciones súper fuertes que dejan la sábana o la cara al descubierto, ¿vale? Entonces se le llamaba mandilión de Edesa, o la imagen aqueriopita, no hecha por mano humana, y por algo sería. A partir de ahí tenemos ya documentos totalmente fiables, que el 16 de agosto del año 1944 el rey romano Lecapedo recibe la sábana santa, lo que llamamos el mandilión, también llamado tetradiplón, que ahora veremos por qué, y
secretario del obispo, digamos, refendario se llamaba, escribe literalmente que, bueno, que entre la reliquia que había llegado estaba la imagen de Cristo de nuestro Señor, donde se le ve la herida del costado. En el 944 ya aquella leyenda que me parecía que la Verónica había tomado la imagen directamente de Cristo, o que Judas Tadeo había llevado a Edesa esto, cambia y de repente aparece una imagen con una herida en el costado. Pero es que posteriormente tenemos uno de los códices que encima está en la Biblioteca Nacional de Madrid, el Códice Estílices, que quiero que se vea cómo nos dice que es la historia de los emperadores bizantinos desde el año 811 al 1057. ¿Vale? Está escrito entre el 1126 y 1150. Bien, este códice lo que narra es cómo le presentan al rey una sábana que le vuelve por aquí, no sé si se aprecia, donde sale la cara de dicha sábana, ¿no? Los pintores eran los periodistas de la época. No habían periódicos, no habían páginas web, no había Instagram. Si la cojo yo, me echo 20 selfies con ella y la saco en 2 segundos en Instagram en ese momento, pero ellos no podían. Ellos lo que mandaron es, recuerdan ese momento con esa imagen, ¿no? Posteriormente tenemos otro códice que le voy a dedicar una diapositiva posterior por su importancia, que se llama el Códice Bray, el primer documento en lengua húngara. Y ya en la Cuarta Cruzada, una cruzada muy especial, en la que, bueno, no se fueron a santos lugares, sino que se llegó a Constantinopla, y donde se hicieron muchos disparates, hasta el punto, lo que pasa es que eso no se dice, que el Papa excomulgó a muchísimos cruzados por el saqueo que se hizo de esos santos lugares, ¿no? Pero hay uno de ellos, Robert de Clary, francés, describe las reliquias que cogieron. Entre ellas, la síndone que envolvió al cuerpo de nuestro Señor, y que cada viernes, porque era Cuaresma, era colocada toda derecha para que se pudiera ver bien la figura de nuestro Señor. Por lo tanto, no solo esta, sino tenemos muchas más de esa cruzada, que ya nos dicen que estaba clara, que en pocos años pasó de ser el mandilión, el tetradiplón, a ser ya la síndone. Aquí ya se habla del cuerpo entero completo. Y ahora veremos la explicación. Posteriormente, ya en 1356, la ausencia de referencias documentales no nos permite asegurar que la síndone llegase a la colegiata del Irey antes, pero desde la muerte de Godofredo I, acaecida el 19 de septiembre de 1356, su esposa ya la expone públicamente, y ya se tienen documentos absolutamente claros de que existe. 1356. Venimos dando referencias durante el primer milenio entero, ¿vale? Lo que pasa es que cada uno se cree lo que quiere. Hay documentos que valen porque nos interesa y otros que no valen porque no nos interesa, pero estos están completamente argumentados. El Códice Bray, el que retomo como he contado antes, narra la visita de las mujeres con los ungüentos a amortajar Domingo de Resurrección a Cristo, ¿no? Se ve como un ángel, el ángel que narra los evangelios, que les dice que a quién buscáis, y se ve una tela rara, por delante y por detrás, y con una forma rara, ¿vale? Pero lo más importante no es eso, la forma rara es que la síndone está tejida en espina de pez, ¿vale? De lino. Esa forma de tejer no llegó a Europa hasta el siglo XV, pero en Egipto y Oriente sí era muy común. Pero si nos fijamos en esa parte, que la he puesto en blanco y negro aquí para que se vea mejor, aparecen 4 puntos bastante
incongruente ahí. ¿Qué pinta eso? Pues pinta que sabemos que quien pintó eso vio la sábana santa, porque son los 4 agujeros que están repartidos por 4 en la sábana santa de un incendio que no se conoce antes de esa fecha. Por lo tanto, sin duda, quien pintó eso en el siglo XI ya había visto la sábana santa de Turín. ¿Y por qué ese cambio? ¿Por qué pasa de ser la cara de Cristo, por qué pasa de ser el tetradiplón 4 veces doblado 2 veces a ser la síndrome de Turín? Pues hay una teoría que es bastante congruente, y es que para que no se supiese que era el cuerpo de Cristo, un lienzo funerario, los apóstoles lo doblaron y lo dejaron para que se viese solo la cara, pero luego lo adornaron y le pusieron pues ese marco que ya en Serbia en el siglo XII hay dibujos totalmente parecidos a ese. De hecho, muchos santos después los vemos con el halo, y no el halo a partir de la cabeza, sino el halo que cubre desde el cuello hacia arriba. Y es, sin duda, por referencia a la síndrome. El Pantocrator bizantino muchas veces toma ese formato. Y qué curioso también que en el siglo IV y en el siglo V Jesús se le pintase como un buen pastor, como un Dios joven, un Dios de ideal romano. Y de repente en el siglo VI pasa todo lo contrario. Aparece con barba, con melena, y eso se viene arrastrando hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, tendrá que ver con que en el 525 sale a la luz la imagen de Cristo, sale a la luz la imagen de la sábana santa en Edesa, y a partir de ahí todo el mundo se inspira y corre el rumor de que ahí estaba la imagen de Cristo. Pues este cambio responde con mucha probabilidad a la extensión del conocimiento de la síndrome por toda Europa. De hecho, el doctor Viñón y otros anatomistas posteriores han descubierto muchos puntos de similitudes entre la síndrome y el Pantocrator, la típica imagen que conocemos de Cristo. Solo voy a reseñar una porque el tiempo no me lo permite, y es la más relevante, este mechón de pelo, que no es ni más ni menos que ese 3 invertido, esa epsilon, que responde ni más ni menos de forma supuesta a uno de los pinchos de la corona de espinas, que se quedó clavado y que fue poco a poco vertiendo la sangre, ¿no? Además, hay otros 15 puntos más que, bueno, voy a omitir, pero bueno, entre ellos la barba partida, los pómulos acentuados por no decir hiperinflamados, la nariz izquierda un poco más inflada que la derecha, el pelo por detrás, este 4 que está aquí, que de aquí abajo también se ve. Hay incluso monedas donde esta raya aparece debajo completamente. Pero, bueno, será una imaginación de la época. Paso al punto 3, a lo que la ciencia ha descubierto. Voy a tocar 3 puntos de 4. El primero vamos a hablar de la fotografía, después vamos a hablar de la palinología, el estudio de los pólenes, hablaremos de los estudios del STORP, del equipo de estudio de la síndrome de Turín, donde 33 científicos estudiaron la sábana santa durante 120 horas y después de más de 150.000 horas de estudio. Digo bien, 150.000. Y por último, del carbono 14, que me niego a hablar de ello. Es una vía muerta. El carbono 14 es una prueba científica que se hizo saltándose todos los protocolos de la ciencia, donde se saltaron todos los protocolos de rigor científico, y dio lo que dio. Lo que resulta irónico o puede resultar un poco sorprendente es que científicos que tengan 300 pruebas a favor de una cosa, por una solo que vaya en contra, nos centremos solo en la que va en contra y desechemos las otras 300, ¿no? Bueno,
El Día Internacional de la Sábana Santa es el 4 de mayo, es donde habitualmente se hacen las ostensiones. Y en 1998, como hacía habitualmente cada vez que se casaba el hijo de un rey, había una boda real, pues hacía una ostensión de la síndone. Y poco después de inventarse la fotografía, encargaron a un abogado turinés, Secundo Pía, este hombre, con esa maravilla tecnológica de la época, hacer una foto. La foto que hizo, la primera que salió fue esa. Pero claro, el problema para Secundo Pía fue esto que ocurrió. En la noche del 4 de mayo, mientras estaba en la oscuridad haciendo fotos, se fue a su laboratorio a revelar el negativo fotográfico y, ante su sorpresa, apareció esto. De repente emergió, donde habían solo manchas, una figura en todo su esplendor, en el blanco y negro, con todo detalle de la imagen que él había fotografiado y que cambió la historia de las síndones desde entonces. Se muestra el claroscuro invertido y donde aparecen manchas, de repente aparece toda la imagen de la sábana santa y se observan detalles de todo tipo que no se ven en el positivo. La sábana santa es el único objeto, es la única foto de la historia donde el positivo se ve peor que el negativo. Si alguien quisiese falsificar esto, era una persona súper paciente, porque si lo hizo en la Edad Media, tuvo que esperar 5 siglos a que se descubriese que lo que había pintado lo viese alguien después de hacer una fotografía. Entonces, ahí veis la foto de mi hijo con la sábana santa, con una réplica a tamaño real, y la foto en negativo. Como su cara cambia los claroscuros, pero sin embargo aquí es totalmente como si fuese el positivo. Es una característica de la sábana santa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se hizo eso? Si sabemos que hay referencias del siglo XI, que si es una falsificación, ¿cómo se hizo eso? A partir de ahí, el color inverso de este veis, el azul, ya incluso se ha perdido ese contraste del blanco y negro, y donde aparece ya la cámara con fotos. Posteriormente Giuseppe Enri en 1931 hizo, y posteriormente se han ido haciendo diversas fotos, donde se ve el positivo y el negativo del cuerpo entero, y donde, si nos quedamos solo con el negativo, aparece un cuerpo torturado. La parte de delante del cuerpo, que corresponde, yo creo que muy generosamente, porque se ve demasiadas pocas heridas, y la parte de atrás, cabeza, espalda, glúteo y sus piernas. Especialmente llamativos son los pies, por la parte de atrás. Ahora hablaremos de los pies. Pues una vez fotografiada, toca que describamos lo que es la sábana santa. La sábana santa, como he dicho, es un tejido de lino puro que mide unos 442 centímetros, aunque estas medidas, y 111 de ancho, pero la medida, al ser una tela, es muy difícil medirlas, porque depende de cuánto la estiremos, un poquito más, un poquito menos, pues las medidas varían un poco, ¿no? Aparte tiene 14 centímetros, que fue donde se tomaron las muestras del carbono 14. Por cierto, la parte más contaminada de toda la síndone, porque si veis, aquí hay una franja que parece añadida después, y como la sábana santa se ponía de esta manera, se cogía de ahí. Y normalmente todos los obispos llevaban guantes, excepto para tocar el cuerpo de Cristo, según ellos, ¿no? Entonces, de ahí es la zona más contaminada. Si eliminamos todas las manchas que hay, esta sería
el aspecto momentos después de crearse la figura. Y así es como se utilizó. Se cubrió por encima, como hemos cubierto nosotros nuestro Cristo yacente, y quedó el cuerpo encima, el cuerpo en medio de las dos telas, por debajo y por arriba, y cuando se abrió, aparece lo que era una tela limpia, ya aparece unas manchas distintas, ¿no? Esto es la sábana santa, el estado actual que tiene, una vez que se le ha quitado la tela de Holanda de detrás. Estos remiendos que se hicieron ahí, ya se le ha quitado, porque esas distintas manchas vienen formadas por, en naranja señalada la imagen del cuerpo, lo que se llama la impronta de la sábana santa, por delante y por detrás, donde se ve perfectamente las manos, los brazos, la cara, el pecho y las piernas, por delante y por detrás. Se ve también las dos franjas longitudinales, son quemaduras del incendio de 1532, donde estaba en una caja de plata, y al derretirse la plata fue goteando, y al estar doblada fue quemando las esquinas, y se produjeron esas manchas, ¿no? esas quemaduras, ¿no? Luego, esas marcas de agua, que no fueron para apagar el incendio, sino que se cree que estuvo la sábana santa dentro de un ánfora donde había humedad en el fondo, y se fueron creando, al haber dobleces, se fueron creando esas imágenes, ¿no? esas manchas. Y por último, las manchas que hemos visto antes, las manchas en forma de L, que son esas 4, las que nos hablan de un incendio anterior a los primeros documentos oficiales de la sábana santa. En 1973 aparece el segundo gran estudio científico, que es el de la palinología, el estudio de los pólenes. Max Frey, un criminólogo de la Interpol, pidió que estudiara la sábana santa, y utilizando un método muy rudimentario, es decir, con un fiso, fue poniendo el fiso encima de la tela, fue arrancando y fue quedándose con pólenes encima. Los fue clasificando, pero esta técnica, tenía las dificultades de hace 50 años, ¿vale? Aunque, hizo un estudio bastante profundo, la curiosidad es que obtuvo pólenes de todos los sitios donde se cree que la síndrome pasó: de Jerusalén, de Edesa, de Constantinopla, de Francia y de Turín y Chambéry, de cada uno de esos sitios, ¿no? Cuando clasificó los pólenes, me voy a perdonar porque he estado operado hace poco de la nariz y tengo dificultades en la nariz y en la boca, así que siento tener que hacer esta situación tan desagradable. Pero si no, es que no puedo seguir. Cuando clasificó los pólenes, sacó casi 90 tipos de pólenes, pero uno de ellos especialmente curioso. Él lo identificó con un nombre que se llamaba Gundelia turniforme. Encontró 90 granos de polen de ahí. Claro, la Gundelia turniforme es un cardo. Había dudas de eso, ¿por qué se puso tanto polen encima del cuerpo de Cristo, ¿no? La cuestión es que ahora una de las integrantes de nuestro equipo de investigación, Marcia Boy, que estudia los enterramientos de los reyes en Oriente, ha dicho que eso no es la Gundelia, que es el Icrisum. El Icrisum son dos imágenes muy parecidas. Esto es con microscopio óptico y esto es con un microscopio electrónico de hace apenas 2 años. El Helicrisum es, hoy en día puede valer un tarrito así 5.000 euros. Es una de las esencias que se le echaba a los reyes, y es que al hombre de la síndrome se le enterró como un rey,
Y por lo tanto esto es completamente lógico que si fue enterrado en una tela cara, que se le echaran ungüentos dignos de un rey. Con esto quiero decir que todo el estudio de los pólenes está en duda, porque hay nuevos métodos de investigación y ahora mismo está totalmente en reformulación todo ese estudio, lo que no le quita valor al descubrimiento que hizo Maffrey en ese momento, ¿no? La ciencia no se puede cerrar a lo que pasó hace 50 años, tiene que avanzar y tiene que actualizar cada uno de sus descubrimientos. Y entramos en el gran estudio científico de la Sábana Santa. En 1978, 33 científicos de alto nivel, algunos de ellos que había trabajado para la NASA, no eran de la NASA, pero sí estaban en el Instituto de los Álamos. Por dar un detalle del Instituto de los Álamos, allí se creó la bomba atómica. De los 33 científicos, tuvieron 120 horas a disposición de todos los medios de estudio de la Sábana Santa y salieron 27 artículos en revistas científicas. Para quien no esté bueno, un poco cercano al mundo de la investigación, para publicar en una revista científica tienes que pasar muchísimos filtros, que te corrijan dos personas de forma ciega, que los dos admitan la publicación, que después el editor la admita y que lo vean competente para publicarlo. 27 artículos. La cuestión es la siguiente: 27 artículos de una cosa de cura. De una cosa de cura. Que cada vez que se habla en cualquier sitio, no, yo es que hablo de la Sábana Santa. Pues eso, pero ¿cómo hablas tú de eso? Y mucha gente, muchos de mis compañeros están absolutamente maltratados, literalmente, intelectualmente, por este tema. Porque parece ser que la ciencia no puede tratar una cosa que tiene que ver con la religión. Una de las múltiples pruebas que se le hizo fue la luz posterior. Se le hizo una luz desde atrás a la Sábana Santa, donde si se ve con detenimiento ha desaparecido la imagen. No hay imagen. La imagen no existe. La imagen de la Sábana Santa no existe. Ahí lo que se ve es sangre, las marcas de agua, sangre y las marcas de incendio. ¿Dónde se ve imagen aquí? No hay. ¿Por qué? ¿Dónde está la imagen? Pues siguieron estudiando y vieron que había sangre. Claro, la cuestión es saber, vale, sangre de pollo, sangre de gallina o de conejo, pues se estudió para ver si era sangre humana o no. Este hombre, Adler, era judío y le dijeron, oye, queremos saber si decirle que era de la Sábana Santa, queremos saber si esto es sangre humana o no. Después de estudiarlo, dijo, si esto no es sangre humana, me como el telescopio. Y después le dijeron, bueno, pues sangre de Jesús de Nazaret, de la Sábana Santa, entre comillas. Y el hombre dijo, me mantengo en lo mismo, esto es sangre humana. Después llegó un test de antígeno que nosotros conocemos ahora mismo, bueno, eso es un glóbulo rojo de hace 21 siglos, supuestamente un glóbulo rojo de Jesús de Nazaret. Y me vaya a permitir que establezcamos la hipótesis de que esta persona es Jesús de Nazaret, aunque sea en forma de hipótesis. Porque si vemos un ave y parece un pato, anda como un pato y hace cuac cuac, vamos a permitirnos el exceso de decir que creemos que es un pato, ¿no? Entonces, bueno, si lo cumple todo, pues por lo menos en grado de hipótesis vamos a decir que puede ser Jesús de Nazaret. Pues después, el profesor Pierluigi Vallabolomen, con un test de antígenos, descubrió que era sangre AB. No sé cuántas personas de aquí serán AB, pero la población mundial solo un 3% son AB. Pero es que es el tipo de sangre más el mayoritario en la raza judía. Curiosamente, hay por ahí otra tela que también tiene el tipo de sangre AB. Cuando hicieron el análisis de fotografía de infrarrojo, espectral, un montón de fotografías, aparece como la cara está repleta de sangre. Está repleta de sangre. Y sangres que son coincidentes con distintas torturas que coinciden con Jesús de Nazaret. También se descubrió partículas de mirra.
partículas de madera de roble en la parte de la espalda, partículas de tejido epitelial humano, de varón, y tejido muscular en la zona de la espalda. Ya veremos por qué. Pero lo más sorprendente es que estas dos personas, Jumper y Jackson, que eran los directores del equipo de investigación norteamericano, estaban entonces estudiando la superficie de Marte. Y lo que hacían era echar fotos desde arriba, esta es la línea, y según el claroscuro lo asociaban matemáticamente con profundidades. El punto más oscuro le daban el punto cero. Y conforme la escala de gris iba cambiando, iban trazando la orografía. Con un aparato que se llamaba el VP8, un aparato de hace 50 años, que hoy en día está pues, evidentemente muy superado, pero que entonces lo que dio lugar a eso, con ese aparato dio lugar a esto. Aquí explican Jumper y Jackson cómo cogen una foto de cuando estaba en la Marina y la mete en el analizador VP8. Ojo al analizador, ¿eh? Ese es el analizador, que parece un tocadiscos de hace 20 siglos. Mete la imagen y entonces, bueno, se ve la imagen deformada de la foto que habéis visto. Le da vuelta, lo intenta calibrar, pero ahora la cambia por la foto del negativo de la síndone. Y cuando mete la foto de la síndone, aparece esto. No se ha vuelto a ocurrir, no se ha vuelto a ver una imagen, una fotografía que sea tridimensional, que dé información tridimensional, a no ser que sea como la de Marte. Pero ninguna cara humana hace que sea tridimensional. Se ve las quemaduras del incendio, como lo está marcando ahora mismo, y se ve en medio la imagen, las fotos tienen 50 años, esta imagen, ¿vale? Y se ve cómo todo el relieve que forma en la tela conforma lo que es la figura de un cuerpo torturado. El Sturm concluyó 9 características, 9, que era superficial. La imagen es tan superficial que si el lino fuese mi brazo, cada tejido de lino fuese mi brazo, la imagen estaría en la parte superior de mi vello capilar. Todo lo demás no está alterado. Que no hay pintura. Por mucho que quiera la gente, esto no es una pintura. Y hay gente que dice, es que la han pintado. Pues muy bien, esto no es una pintura. No hay pintura. No hay. No hay direccionalidad. Todos hemos visto pintar a los niños. Cuando pintan los niños, pintan para un lado y se ve la direccionalidad. Aquí no. Aquí no se ve trama, no se ve traza. Lo que tampoco pasa es que la imagen se altera ni con la temperatura. Esto ha sometido a 3 incendios que sepamos. En algunos de ellos pasaron, según dicen los expertos, los 900 grados. Se le ha echado agua, no se borra. Y se ha rociado con diversos químicos para ver si se borra y no se borra. Y no se borra. Excepto Matt Frey, que se cargó gran imagen con el FISO. Se lo llevó entero, pero es que arrancó la imagen literalmente porque era superficial. Y por último, es una imagen negativa. El positivo es el negativo y el negativo es positivo. Los más jóvenes quizás no habéis visto lo que es un negativo fotográfico, pero los que tenemos ya una edad, más de una vez hemos revelado nuestras fotos y tenemos nuestros negativos por ahí dando vueltas, ¿no? Y si se ve un negativo sabes que no se ve nada, pues excepto en la sábana santa. Es tridimensional, no sé si alguna vez habéis visto una imagen tridimensional, y es pormenorizada. Tiene un nivel de detalle para ser una tela, porque ¿alguien ha pintado alguna vez una tela? Cuando se pinta en una tela, la pintura se abre, y no puede ser pormenorizada bajo ningún concepto. Y ahora vienen las conclusiones. De las 9 características nos dicen que no puede ser con pintura o tinte en 5 de ellas, por lo tanto está descartada.
No puede ser por contacto directo en 3 de ellas. No puede ser por vapor. Yo no sé la gente qué idea tiene que si tú te acuestas, te pones una sábana encima y echas vapores, se va a formar una imagen. Yo no sé si alguna vez habéis levantado de la cama y habéis pasado calor y habéis sudado. Cuando habéis levantado la sábana, se ha creado la imagen vuestra. Porque yo es que no lo he visto. Pero bueno, hay gente que cree sí. Y escuchadme, meteros por favor a internet cuando podáis y decir, réplica de la sábana santa. Veréis las amorfidades que hay, ¿no? Por decirlo en alguna palabra. No es por vapor y contacto al mismo tiempo, algunas pueden ser posibles, pero no, sobre todo mirad la superficialidad, no puede ser. Sin embargo, dicen que la radiación sí, y la radiación tampoco. Hay 2 tipos de radiaciones, las colimadas y las no colimadas. Esto es una y esta es otra. Si yo, lo que estáis viendo, aquí, esta la puedo, donde señalo a San Mateo y se ve. Yo aquí señalo mi mano y se ve, pero a San Mateo no lo señalo. No se ve. Sin embargo, esta no se expande, pero es puntual. La sábana santa cumple las 2 condiciones, que es pormenorizada y es sensible a la dimensión de la radiación. Por lo tanto, cuando dicen posible, no dicen cómo puede ser. Si no se conoce, si no hay ninguna radiación que haga eso, si la imagen, cuando cumple las propiedades de la física, no cumple las propiedades de la química. Cuando cumple las propiedades de la química, no cumple las propiedades de la física. Que no se sabe. Y si no, lo tenemos facilísimo. Que venga alguien y que la haga. 17 de marzo de 2023, ¿no? Estamos yendo a SpaceX, está yendo todos los días al universo. Vemos Netflix en el móvil. Se pueden clonar personas humanas, pero no se puede hacer una tela. Si es que esto se desmonta muy fácil. Esto es una farsa, que hagan una tela igual. Y se acabó. Y se acabó la discusión. Esta fue la discusión, la conclusión del equipo START. El consenso científico, 33 científicos, que no somos mi amigo y yo en el Camino de Santiago levantándonos por la mañana y hablando de las tonterías que hablamos, no. 33 científicos dicen que la imagen es el resultado de algo que provocó la oxidación, deshidratación y la conjugación de la estructura de los polisacáridos, de las microfibras, del lino mismo. Para que lo hagamos una idea, le ha pasado lo mismo que si dejamos un periódico al sol. ¿Tenéis la imagen? ¿Qué le pasa a un periódico al sol? Se va poniendo amarillo, ¿verdad? ¿Vale? El mismo efecto que el caramelo. Cómo se coge ese color amarillento, ¿no? Bien. No se conocen métodos químicos o físicos que puedan explicar la totalidad de la imagen. Tampoco pueden explicar la imagen de forma adecuada ninguna combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas. Bueno, pues si no lo queremos ver, pues no lo vemos. Pero yo creo que más claro no se puede decir, ¿no? Y termina, como consecuencia de esto, el problema de cómo se produjo la imagen o de lo que la produjo sigue siendo ahora, como antes, un misterio. Cuando la ciencia no puede dar una explicación, necesita del silencio. Si yo no sé, digo que no sé. No voy a decir que fue un alquimista en el siglo XX, que vino no sé quién, o que vino no sé cuánta, y que hizo una imagen con vapor, no sé qué. No, es que no lo sé. Y 33 científicos de prestigio dijeron, no lo sé. La pregunta es, ¿cómo se formó la imagen? Hay 2 teorías. Una no la puedo decir porque os tendría que matar inmediatamente después. Y la que está más puesta en duda es que de las 4 fuerzas físicas que hay en el universo, fallaron en ese momento. Fallaron, no se cumplieron. Y el cuerpo dejó de oponer resistencia a la tela, dejó de cumplir los fenómenos gravitatorios. Y la tela cayó. Cayó, y en esa caída, atravesando la materia que había ahí, hizo que hubiese esa alteración superficial en el lino.
Hay fenómenos que pueden alterar el lino, pero por ejemplo el más famoso necesitaría de un cuerpo de 100 grados centígrados incandescente. Todos sabemos que una persona muerta no puede estar a 100 grados centígrados. Y con esta incógnita pasamos a la última parte. Cuando se leen los evangelios en misa no están ordenados cronológicamente, pues dependiendo, bueno, se leen de forma desordenada conforme toca en el día, ¿no? Los días antes de la Semana Santa, los días antes de la Pasión, Jesús resucitó a Lázaro, según los evangelios, y empezó a tener mucha fama. De esa fama, el lunes santo, el lunes 10 del Nisan, recordemos que la muerte fue el 14 del mes judío, el lunes santo, una de las sorpresas que nos da la Semana Santa, que Domingo de Ramos cayó lunes, pues cuando los evangelios lo dicen claramente, que entra Domingo de Ramos. Y esa fue la sentencia a muerte de Jesús de Nazaret, totalmente sentencia a muerte. Jesús de Nazaret entra en burro. El burro era la cabalgadura de los reyes en época de paz. En época de guerra, la cabalgadura era un caballo. Entonces entra, como entró el rey David a Jerusalén, con palmas de olivo, con manto en el suelo, y evidentemente los sumos sacerdotes pues entraron en cólera. Este dice que es el rey, ha entrado como rey, y a partir de ahí, bueno, empieza una cacería que terminó pues, unos días después. Al día siguiente, si era Jesús de Nazaret, pues la verdad que el cuerpo le pedía comisaría, como dice mi amigo Pepe, y pues después de entrar como rey, se va, coge cuerda, hace un látigo y expulsa a todos los mercadores del templo. Porque él iba ahí todos los días a predicar y dice que eso no podía ser. Eso el martes. El miércoles, Judas negocia y acuerda el precio de las 30 monedas de plata con el sumo sacerdote, porque ve el episodio donde una mujer le echa perfume en la cabeza, un perfume muy caro. Y Judas, que era un revolucionario, dice, bueno, aquí esto no se puede gastar ese dinero en eso, ese dinero pues es para dárselo a los pobres o para hacer otra cosa. Entonces Judas, bueno, ya acuerda su entrega. Muy importante el tema de las 30 monedas, porque es una cosa muy curiosa. Según dicen los evangelios, Judas tiró las 30 monedas en el templo. Eso era dinero de sangre, era dinero que era impuro. Con ese dinero, como no se podía utilizar para nada, se compró un cementerio para extranjeros. Curiosamente, ese cementerio una vez estudiado arqueológicamente, nos ha hecho ver la forma de enterramientos judíos que coinciden con el de Jesús de Nazaret o el de la Semana Santa. Y Jueves Santo llegamos a la última cena. A partir de ahí, pues viene la pasión. Y yo creo que el tema de la pasión, desde la oración del huerto, desde la última cena, cómo lo captura en la oración del huerto y llega a los sumos sacerdotes, pues bueno, conocemos un poco cómo fue, ¿no? Pero lo que no conocemos son, o lo que nos dice la Semana Santa, son los detalles de cada una de las torturas que fue recibiendo. La primera, y volvemos al desastre de las traducciones evangélicas, dice que Jesús de Nazaret, cuando le dice, oye, ¿y tú eres rey? No sé qué, dice, bueno, pregúntale a estos que te han visto. Y entonces el que había al lado le da una bofetada, dicen los evangelios. De bofetada nada. Según dice el evangelio original, le dio un golpe seco, rapismo. El golpe seco, los guardias llevaban un bastón así, como si fuese un mortero, como si fuese el palo de un mortero, así. 9 centímetros, que lo que hizo fue, ya en ese momento, crearle una rotura en el tabique nasal y una inflamación en el pómulo que casi
hizo que se cerrase el ojo, ¿vale? Desde ese momento. Coincide perfectamente con el instrumento que tenía. A partir de ahí empieza la tortura. La tortura es que los sumos sacerdotes lo llevan a ver a Herodes. Herodes dice, bueno, no encuentro culpa en este hombre, lo azotaré y lo soltaré. Lo azota respecto al método romano. El método romano ad libitum, es decir, hasta que me dé la gana. Parece ser que hay aproximadamente 120 golpes de flagelo en el cuerpo de Jesús de Nazaret. La cuestión es que no se conoce ninguna persona que fuese juzgada 2 veces y condenada 2 veces. Porque cuando sale Pilato y dice lo voy a azotar y lo voy a soltar, lo que está diciendo es una sentencia judicial. Lo he juzgado y lo que voy a hacer va a ser azotarlo. Bueno, después de los azotes seguramente Jesús de Nazaret o cualquiera hubiese muerto, porque tenía la piel desgarrada, y ahora contaré un poco más, pero hubiese muerto. Y como sabía eso, creo que se paró en 40 golpes porque dijo, son suficientes, no lo matéis, porque podían haberlo matado perfectamente con el flagelo. No tenemos claro si esta es la postura que tenía Jesús de Nazaret. Creemos que más bien estaba así, por los ángulos de golpeo de los dos que le golpearon. Lo golpearon con un instrumento que se llama el flagrum traxilatum, uno de ellos que tiene como 2 pesitas, ¿vale? Y dentro de cada pesita llevaban como unos pequeños salientes que lo que hacía era pues incrementar el sufrimiento. Bueno, literalmente le arrancaron la piel a tiras. No sé si habéis visto La Pasión de Mel Gibson. En La Pasión de Mel Gibson está excesivamente tratada eso porque ahí aparecen ganchos. Aquí no había ganchos. Pero este instrumento también se le llamaba la cola de escorpión. Entonces poco a poco le fue arrancando la piel a tiras. De los dos, por delante, estaban golpeando, uno desde la derecha y otro de la izquierda, aproximadamente con 1 metro de distancia, y se observa en la sábana santa cada uno de los golpes con el flagrum. Aparecen, siempre respetando la zona del corazón, porque en un golpe fuerte lo podía matar. Uno de ellos era un criminal, era bastante más sádico, y se ve en la parte de detrás, porque si golpea siempre en la misma parte del cuerpo, mata las células sensibles y al final no duele. Eso es lo que hacía el de blanco, el que hacía los puntos blancos, que iba siempre al mismo sitio. Sin embargo, el de negro, mirad lo que iba desde abajo hasta arriba, para que doliese más, iba golpeando. Bueno, por hacer una idea, así quedó el cuerpo rodeado de sangre de cada uno de los latigazos. Esas son las heridas que, como pasaron 3 o 4 horas, bueno, 3 no, digo yo, por lo menos 6 horas después, ahí había mucha sangre seca, ¿no? Cuando terminó, seguramente estaba moribundo, una temperatura que podía rozar los 40 grados centígrados, con una flojera, tetanizado, con un edema de pulmón desarrollado por todos los golpes que le estaban dando, y bueno, con una deshidratación extrema. Cuando lo golpea, pues le dice, ya lo he golpeado, se acabó. Va los sumos sacerdotes a hablar con él, bueno, ahí hay un lapso de tiempo, y mientras, como se había declarado rey, pues, ¿qué hicieron? Pues ponerle una corona de rey, ¿no? Y los evangelistas narran que los soldados le pusieron en la cabeza una corona de espinas. Lo desnudaron, le cubrieron con una túnica roja, una túnica de rey, y se burlaban de él y le escupían, indicando la rodilla, diciendo, salve Dios, rey de los judíos. La corona de espinas, mejor dicho, las coronas
no eran las cinticas en la cabeza que vemos tan estéticas, nuestros cristos tan bonitos, no, era una corona a modo oriental, que era un casco, que cogieron una serie de plantas puntiformes, se la pusieron en la cabeza, se la encasquetaron con un palo a golpe hasta que se clavó entera, y una vez que se clavó, cogieron una cuerda y la rodearon para sujetarla. Y así se ve como ciertas púas se quedan clavadas de forma constante durante todo eso, porque si no lo lían con una cuerda se hubiese caído, ¿vale? Se ve perfectamente alguna herida, como la Epsilon que hemos visto antes, que viene de fruncir el ceño del dolor, como anatómicamente se ha estudiado que la arruga de la frente lo que va haciendo es, si la púa está clavada ahí, va sangrando y se va quedando las distintas olas de sangre, se va quedando ahí y va goteando. Y esto fue lo que se confundió con un mochón de pelo. Pues bueno, retomaremos el tema de la corona de espinas. Le dice: aquí tenéis a vuestro rey, a quien queréis, los sumos sacerdotes, crucifícalo. ¿Por qué la obsesión de crucificarlo? Si Jesús estaba muerto. Después de lo que le habían hecho. Porque dice el Deuteronomio, 5 siglos antes: maldito es de Cristo, maldito es de Dios quien cuelga de un madero. Maldito es de Dios quien cuelga de un madero. Los sumos sacerdotes sabían eso, eran estudiosos de la ley. Y lo que dijeron es: yo quiero que lo lleves ahí arriba, que lo vea todo el mundo colgado, pero no para acabar con Cristo, para acabar con el cristianismo. Recordad que había una corriente bastante grande que ya había hecho que lo admitieran como rey en la cuna del judaísmo en Jerusalén. Pues Poncio Pilato cedió, intentó que salvaran, bueno, les decidió entre ¿a quién elegía, a Barrabás o a Jesús? Pues bueno, eligieron a Barrabás, incitado por los sumos sacerdotes, y lo condenaron. Habían dos tipos de condenas: a cruce o ibis a cruce. La condena a cruce es: te vamos a la cruz y te clavamos. La condena ibis a cruce es: te coges la cruz, te la montas detrás y tiras para arriba. Y si te mueres por el camino, no pasa nada, ya estás muerto, porque la condena es ibis a cruce. Lo que pasa es que aquí no querían que muriese por el camino. Y de ahí supongo que recordaréis por qué hicieron que lo ayudasen, para que no se muriese por el camino, porque prácticamente estaba muerto, ¿no? Si recordamos la frase de ir por el camino de la amargura, y si alguien no ha oído nunca el relato del camino de la amargura, pues ahora va a entender por qué el camino de la amargura. Gestas y Dimas, los dos que murieron con él, iban atados, los tres, al tobillo, del tobillo a la cruz, de la cruz al otro tobillo y así. Hago la puntualización de que toda la iconografía cristiana dice que llevaba la cruz entera a cuesta, eso es imposible. La cruz entera pesaría entre 180 y 250 kilos. Y aparte no iban a gastar un madero de 3 metros en un reo a muerte. Lo que hacían era reutilizarlo. Tenían puesto el madero y solo cargaba con el patíbulum. El patíbulum viene de patio, era con lo que cerraban el patio. Le cargaban el patíbulum, 35, 40 kilos, 30, dependiendo del reo, y se lo ponían atado a las manos y hacia arriba. 1,5 kilómetros aproximadamente había desde la Torre Antonia aquí al Gólgota. Durante ese camino, pues Jesús estaba totalmente falto de fuerza, insisto, tetanizado, completamente con muchísima sed. De hecho lo dice: tengo sed. El proceso era: uno se caía y arrastraba al otro, y cuando se caía, Jesús de Nazaret, que llevaba la corona de espinas, al caer no podía apoyarse con nada. ¿Con qué se apoyaba? Con las rodillas y después con la cara. Y cuando se apoyaba con la cara en el suelo,
el patíbulum que estaba atrás le golpeaba la corona de espinas. Lo que hacía es que le clavase todos los clavos detrás en la corona de espinas. Golpe en la rodilla, golpe en la cara, golpe en la nuca. Levántate, seguramente le darían más de un golpe. De hecho, la barba partida, está claro que fue que se la arrancaron a tiras, porque la barba en los judíos es una señal de dignidad. Y arrancarle la barba a tiras, que está arrancada, fue seguramente, a lo mejor hasta levantándolo del suelo. Se caía una vez, se caía otra, hasta que se moría. Cuando se moría, ¿qué hicieron? Pues llamar al cirineo. Y el cirineo lo ayudó, pero no por piedad, era porque querían que se muriese arriba, para que lo viera todo el mundo. Maldito es de Dios, arriba. Pues bueno, en la sábana santa se observa claramente cómo tiene toda la espalda escoriada. Incluso los golpes de los azotes están chafados, como si algo lo hubiese apretado, que es el madero con el que portó. Se observa perfectamente cómo en la nuca hay una serie de puntos maculantes de sangre que sorprendentemente duraron varias horas después, y fue por la continua repetición de golpes del madero en la corona de espinas, y cómo los pinchos se iban clavando una y otra vez, y encima la cabeza una zona altamente irritada de sangre, ¿no? Pues llegaron arriba, y como ya le habían cortado las cuerdas para que el cirineo llevase la cruz, pues dijeron, no le ponemos más cuerdas. ¿Qué es lo que hacemos? Lo clavamos. Y lo vamos a clavar porque si son dos, ¿cómo se llama? Dos clavos. Si son dos clavos, pues le pongo dos clavos y ya está. Pero no se lo pongo en las manos. ¿Por qué sabían que no se podía poner en las manos? Pues por experiencia. Si habían crucificado a 200.000 y cada vez que le ponían en la mano el clavo, ¿qué pasaba? Se rompía la mano. No aguantaba el peso y se rompía la mano y salía, bueno. ¿Y qué hacían? Pues clavárselo de otra manera. ¿Encontraron el sitio? Sí, era el Carpo. Lo que pasa, yo que me perdone si hay algún francés aquí, pero los franceses son muy dados al chauvinismo, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Y se inventaron el nombre, el espacio de stop, que es un espacio que no existe, que esto es el Carpo. Y la literatura ha arrastrado lo del espacio de stop hasta el infinito sin tener un origen claro, ¿no? Pero lo que se hizo fue meter el clavo por esa zona que ahí se aguantaba. Pero no creáis que eso es, bueno, tocar y buscar un agujero. ¿Qué es lo que hacían? Pues a tientas. Daban no, vale, ahora, pum, ahora clavo. Por eso se ve en la sábana santa como hay abundante sangre en esa parte. Entonces, bueno, ahí clavaron, lo subieron, y en una cruz que tenía que ser como esta aproximadamente. El Gólgota, o lugar de la calavera, es porque era un montículo muy pequeño, a lo mejor de 4 o 5 metros, puede ser el doble de esto, al pie del camino, donde estaba sin tierra, era solo una roca, y donde ahí clavaban el stipes, el palo grande, y subieron, pero subieron 30 centímetros. Esas imágenes de que vemos los Cristos que está a 5 metros, eso no es verdad, estaba a 30 centímetros. De hecho, se ve mucho a los romanos con los caballos, y con los caballos no iban, los soldados que acompañaban iban a pie. Y yo no estoy en Jerusalén, pero las calles de Jerusalén no son muy aptas para los caballos, ¿no? Y lo colgaron en la cruz. Una vez lo colgaron en la cruz, pues bueno, es de las muertes más horribles que recoge la literatura histórica de muerte. La muerte en cruz era por asfixia. Como las daban, había veces que 3 y 4 días muriendo, hasta que ya no podían más. Era una muerte lenta, era buscando el sufrimiento, pero claro, Jesús de Nazaret estaba, insisto, prácticamente muerto, y durante las 3 horas que estuvo en la cruz, el proceso era, como así no se puede respirar, no se puede, con el diafragma aprieta, los pulmones no tienen capacidad de tomar aire, tiene que subir hacia arriba. Entonces se empujaba hacia arriba. De esta postura, donde no podía respirar,
pasaba esta, subía o de un lado o de otro o de los dos, tomaba aire y bajaba otra vez. Pero para tomar aire había que subir a peso con los clavos tocando el nervio mediano, uno de los nervios más, yo no soy médico, pero lo que dicen los médicos es de los más grandes del cuerpo, y al tocar el nervio sufría lo que dicen un dolor de paroxismo, hacía que a veces se desmayase, se desmayaba, caía hacia abajo, y cuando el cuerpo reaccionaba, porque si no te morías, caía en esa posición, otra vez volvía para intentar respirar, volvía a hacer esfuerzo y volvía a subir, y volvía a subir, y así hasta que no pudo más, y 3 horas, sorprendentemente, a las 3 horas, bueno, como se hacía tarde, se hacía de noche, empezaron a acelerar los trámites, y dicen los evangelios que a los otros 2 le rompieron las piernas, que era lo habitual. Le rompen las piernas, y una vez que rompes las piernas no te puedes apoyar, entonces no puedes subir solo con las manos y te asfixias. Pero cuando llegaron a Jesús de Nazaret, cogió y dijeron, está muerto, y como está muerto, lo que vamos a hacer vamos a clavarle una lanzada. Vamos a clavarle, entonces le clavaron por el 5º espacio intercostal, le clavaron la lanza. ¿Y por qué en la parte derecha? Porque eran soldados. Los soldados romanos eran diestros y llevaban el escudo, ¿dónde? En la mano izquierda. Ellos estaban acostumbrados a atacar por el lado de la espada. Pues llegaron desde abajo, le clavaron la lanza, y dice San Juan que salió sangre y agua. Si no lo piensas fríamente, tú ves, te crees que hay sangre y gotas de agua clarica, ¿no? Bueno, pues solo tenemos que irnos al río nosotros cuando ha llovido. ¿De qué color tiene el agua? Chocolate. Lo que pasó es que hubo un derrame del pulmón que hizo que la sangre saliese mezclada con el líquido pulmonar, con el edema de pulmón, ¿no? Entonces San Juan lo que vio fue un líquido marrón, y por eso dijo, estoy viendo sangre y agua, porque el Jordán seguramente estaba lleno de barro y era el agua que él veía, ¿no? Pero claro, es curioso, y hasta hace muy poco tiempo no se sabía cómo podía salir tanto líquido por ahí, porque para que haya un orificio que salga tanta agua, tiene que haber 2, uno de entrada y otro de salida. Uno de entrada y otro de salida. Dice el Antiguo Testamento, dice San Juan, la palabra, dicen, el que fue traspasado, el que fue transfiserum, traspasado, transfiserum, que era lo mismo que traspasar un clavo de una pared a otra. O sea, San Juan dice que lo atravesaron de adelante a atrás. Con los estudios que se han hecho ahora voy a decir en qué, se ha descubierto fibrina. La fibrina, los médicos lo pueden explicar mejor, y si hay algún médico aquí o algún sanitario que me perdone, porque yo no tengo conocimiento de medicina, pero solo sale del cuerpo humano si hay trauma interno. Y la fibrina, poniendo el microscopio, buscando sangre, se ha descubierto, y entonces buscando vieron que efectivamente se ha encontrado un punto que no coincide con ninguna de las lanzadas en la espalda, que es un punto de salida. Se ha encontrado la zona y la mancha concretamente donde salió la sangre, donde salió la lanzada. Fue ahí. Esa, por ahí, salió la lanzada. Habitualmente creemos que la trayectoria fue así. No, la trayectoria fue así. Y lo atravesó. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto, porque era muy fácil, porque solo hay 20 centímetros de adelante a atrás en un cuerpo que no tiene mucha grasa como era el de Jesús de Nazaret, porque tenía el omóplato elevado, porque no hay ningún tejido duro entre la entrada y la salida, porque el cuerpo no oponía resistencia, y se ve claramente, son imágenes tomadas del facsímil que tengo 1 a 1, como todos los tejidos son así, excepto este. Y ahí se ha encontrado fibrina, y se ha encontrado el mismo líquido que había delante, según los médicos forenses, y esto ha sido presentado en un congreso internacional de paleohistoria
y de paleomedicina, donde nadie opuso ninguna resistencia a eso. Este es el artículo donde ha quedado publicado, donde se ve la trayectoria de la lanzada, simplemente por daros el testimonio. Y esta es la trayectoria, la flecha roja, que entró de delante a atrás. Pues, una vez muerto, empezó el desenclavamiento. El desenclavamiento empezó por los pies que estaban también clavados. Hasta ahora creíamos que había solo un clavo uno encima de otro, pero se ha descubierto que no. Se ve claramente que en este pie hay dos puntos de salida de sangre, este y este, pero clarísimamente. ¿Qué hicieron? Le clavan primero el pie derecho para sujetarlo al madero, ponen el pie izquierdo encima y le vuelven a clavar. Uno de forma vertical y otro oblicuo, que sale casi por el talón. Los dos entraron por la misma parte. Por aquí. Aquí entró uno y aquí presuntamente salió el otro. ¿Vale? Una vez que lo empiezan a descolgar, empezamos a ver cosas interesantes. Como por ejemplo los 3 dedos que están borrando, sobre todo en el pie izquierdo, la huella. Hay varias manos en varias telas. Aquí se ve claramente cómo al desenclavarlo lo cogieron de atrás y le sacaron los pies para bajarlo de la cruz. Y el 3 de abril a las 15 horas del año 33, Jesús murió. Y esta fue la imagen, la talla de Juan Manuel Miñarro, donde se ve el cuerpo sindónico. Seguramente ya en la cruz no llevaba corona de espinas, pero lo deja un poco como recurso estético, pero como está entero, manchado de sangre por todos lados, y él dice que aún ha pintado poca sangre. Pues para bajarlo de la cruz, como estaba echando tanta sangre, necesitaban pararle la sangre como fuese. Estaba echando sangre y entonces, ¿qué hicieron? Con una tela como esta, que ha estado olvidada durante muchos siglos de la historia y que lleva desde el siglo VII en Oviedo, pues de repente Monseñor Ricci en el año 60 dice: ¿y si esa tela que hay en Oviedo es lo que dice San Juan que fue el sudario que cubrió su cabeza? Pues Monseñor Ricci lo que hace es que esto que estaba expuesto 3 veces al año y que lo levantaban de esa manera, hace lo que llamamos un giro copernicano. Gira 90 grados y aparece huellas muy similares a la síndrome de Turín. No hay imagen, solo hay sangre y suciedad, y si la vemos en la misma dimensión, pues cuadra. Vosotros veréis, mi mujer siempre me dice, yo no sé qué veáis. Lo mismo que no he visto nadie en 20 siglos, porque eso es una tela que cualquiera ve por ahí y dice: esto no vale para nada. Os traigo una réplica, uno por uno, del sudario de Oviedo. No sé si se ve. ¿Se ve algo? Bueno, por lo menos con que veáis las manchas me sobra. Por delante y por detrás del sudario de Oviedo, ¿vale? Este ahora mismo es el objeto arqueológico más estudiado de la historia, más que la síndone. El equipo del que, como han dicho, tengo el honor de formar parte desde hace menos de una semana, en el que me voy a ocupar de analizar los datos y ciertas cuestiones que tienen que ver con las correlaciones de ambas telas. Lo que ha estudiado es cómo el sudario de Oviedo coincide con la sábana santa de Turín. Y me gustaría, Martín, que subiese, por favor. Voy a mostrar lo que hicieron cuando estaba en la cruz, crucificado.
hemos ensayado, ¿eh? Como no se le podía envolver la cabeza entera, empezaron por detrás. Le cogieron aquí la tela, le dieron la vuelta y lo que sobró lo retiraron así. Creo que no te entiendo. Ni yo tampoco. Y esta fue la primera posición cuando estaba en la cruz, con el brazo así. Por eso el sudario de Oviedo tiene 4 caras. 4 caras donde la sangre se fue, toda la que iba saliendo por aquí, se fue metiendo dentro de la tela. Y de hecho, en el sudario se ven hasta 5 posiciones de mano. Han descubierto hasta 5 posiciones de mano. Le ponían la mano así, no sé si me estáis viendo la mano. ¿Se está viendo algo? Le pusieron la mano así, pusieron la mano así, pusieron la mano así, pusieron varias veces la mano. Vale, Martín, vale, descansa, chulo. Aguanta. Aguanta. Y eso es lo que se ve en esas manos, es lo que ha hecho ver los distintos puntos maculantes. Llegó un momento en el que lo bajaron, y una vez que lo bajaron, ya podían cubrir la cabeza entera. Lo que hicieron fue entera, se la cubrieron así, hicieron un nudo para que no se moviese. Era muy importante que no se moviese. ¿Para qué? Hicieron un nudo así. Mamá, no sufras, que respiras, ¿eh? Y le hacen el nudo para que se quedara sujeto, y así se quedó el sudario de Oviedo. Y en la tercera posición, cuando ya llegó al sepulcro, se lo quitaron. Gracias, hijo. Un aplauso. Se lo quitaron y lo dejaron como dice el evangelista, al lado, enrollado, otra mala traducción, en un sitio aparte. Y ahí quedó. Y ahí quedó el sudario de Oviedo. Estas son las 3 posiciones que nos hemos currado bastante para intentar mostraros. La primera, la posición en la cruz. La segunda, cuando ya se podía cubrir entero. Y la tercera, la actual. Esas posiciones nos muestran los distintos puntos donde el centro de la nariz está aquí y donde la sangre va rodeando la barba y donde va cayendo hacia abajo, puesto que estaba compatible con una posición vertical y caía. El siguiente punto es cuando estuvo acostado, que estuvo seguramente entre 45 y 50 minutos o 1 hora, mientras que José de Arimatea iba a pedir el cuerpo y volvía la sangre hacia arriba, que es esta parte, en contra de la gravedad, que fue difícil de explicar, pero después de 30 años de investigación dieron con ello. Y lo más importante, y es lo que me va a tocar investigar desde ya, es las coincidencias que hay entre el sudario de Oviedo y la síndrome de Turín. Esta es la zona de la nuca de la síndrome de Turín. Y estos son los puntos de los clavos. Esta es la zona de la nuca del sudario de Oviedo. A esto le llamamos mancha de mariposa. La mancha de mariposa es porque el sudario de Oviedo se cosió. Lo cosieron. ¿Para qué lo cosieron? Para que no se cayese la sangre. Lo cosieron con mucha tranquilidad, porque era muy importante que la sangre, que el alma no se le escapara por la sangre, ¿no? Voy a poner una diapositiva súper cutre, pero me tenéis que perdonar, porque nos dice, cogida la zona de la síndrome y trazado un eje transversal, cogido el sudario de Oviedo y girado 15 grados, que es la posición que tiene, vemos cómo coinciden los mismos puntos maculantes. Si los superponemos, vemos cómo caen uno encima de otro. Fantástico el falsificador, ¿eh? Fantástico. Si la superponemos, vamos a ver cómo se va transformando poco a poco y cómo coincide. Son las manchas del sudario de Oviedo, del sudarión, con la cara de la sábana santa detrás. Quiero que veáis la transformación.
coinciden, hay más de 50 puntos de coincidencia que matemáticamente tendré que demostrar en una de mis labores, que son y establecer márgenes de probabilidad aceptables para demostrar que las dos telas estuvieron en la misma cabeza. Y si uno vino por el norte de África, que es el sudario de Oviedo, y otro vino por arriba, y sabemos que uno está en Oviedo desde el siglo VII y el otro sabemos que fue por la parte de arriba, ¿dónde coincidieron? ¿Dónde? Resulta que parece que es un pato, ¿no? Parece. Así quedó Jesús de Nazaret, así quedó encima del sepulcro, así lo enterraron, así quedó una vez puesta la síndone y así quedó desde fuera envuelto Jesús de Nazaret. Así vieron las mujeres que estaba el sepulcro abierto y volvemos al principio de la conferencia y volvemos para terminar. Así debió estar el 3 de abril aproximadamente a las 6 de la tarde. El cuerpo yacente, como nuestro cuerpo yacente, y el sudario aparte. Pero como San Juan no quiso entrar, como hemos dicho, pues entró Pedro y San Juan dice por qué vio y por qué creyó. Y estoy terminando ya. La imagen, al contrario de que se cree, la ciencia dice que se formó inmediatamente después de cerrar la piedra, inmediatamente después. El rigor mortis severo, que solo es posible causado por que fuese tan severo, cuando el rigor mortis se produce tan severo, también pierde intensidad muy rápidamente. Entonces, el cuerpo se quedó, tenía ya rigor mortis seguramente minutos después de morir, por la deshidratación, por la tortura, por el ejercicio físico que tuvo que hacer, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no se produjo una reacción que se llama la fibrilólisis, no llegó a producirse, por lo tanto, eso duró 6 horas después de la muerte y se cree que inmediatamente, una vez que cerraron la piedra, se formó la imagen. Y antes de enseñaros lo que vieron, yo quiero haceros una serie de preguntas. ¿Por qué había una imagen en la tela? ¿Cuántas telas habéis visto con imágenes? ¿Por qué se ha formado esa imagen y cómo se ha formado, que hoy no sabemos? ¿Por qué se cumple lo anunciado por varios profetas 7 siglos antes? ¿Por qué hay 11 que lo acompañan que después mueren? Por él, después de verlo morir. Aunque los que dicen que lo vieron morir, después lo vieron resucitar. Lo que pasa es que en la segunda parte no lo creemos. Después lo vieron vivo. No lo vieron resucitar, pero lo vieron vivo. ¿Por qué lo entierran? Si habitualmente lo que se hacía era tirarlo a una fosa común que se lo comieran las aves. ¿Por qué estrenan un sepulcro? ¿Por qué estrenan un sepulcro? Y encima un sepulcro grande, de rico. ¿Por qué lo cubren con una sábana pura, nueva, cara, la misma que la del sumo sacerdote? ¿Por qué rocían telas con ungüentos de rey? ¿Por qué vemos que hay dentro de los glóbulos rojos? ¿Por qué hay ungüento? ¿Por qué no se le rompe un hueso? Isaías 52 dice, ni uno de sus huesos se le ha roto, 7 siglos antes. Pues no se le rompió un hueso. Dice, sí, le rompió la nariz, ya, pero un cartílago. El tabique nasal. ¿Por qué se le corona de espinas? ¿Sabéis cuántos coronados de espinas hay en la historia? Aparte de Jesús. No hay ninguno que la literatura refleje ningún coronado de espinas. ¿Por qué lo traspasan con una lanza? ¿Por qué? ¿Por qué se le juzga 2 veces? Eso de que no se puede juzgar 2 veces por el mismo pecado, por el mismo delito, que se llama non bis in idem. Non bis in idem, no 2 veces por la misma causa. El derecho romano es el padre del derecho actual nuestro, ¿no? ¿Por qué tiene Argonita los 2 lienzos, uno en la nariz, el sudario de Oviedo, y otro en el pie y en la rodilla? Argonita es un componente de la tierra que es específicamente abundante en Jerusalén. ¿Por qué tiene el mismo componente? ¿Por qué coincide el mismo tipo de sangre de las dos? Todas esas cosas, ¿por qué?
Pues yo creo que fue porque pasó algo que no podemos describir y que creyeron porque vieron esto que os vamos a enseñar. ¿Podemos encender la luz y me ayudáis, por favor? Espectacular. Cuidado, no os caigáis. Esto fue lo que vieron. Cuando abrieron, vieron estas imágenes. Lo que vieron. Hay un miembro de nuestro equipo de investigación que dice que le molesta mucho decir que el sepulcro estaba vacío. Pero ¿cómo que estaba vacío? Si estaba la imagen, se había quedado como dijo, y me quedaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Pues aquí, cuando San Pedro abrió los lienzos que estaban envueltos, lo que apareció fue la imagen frontal y posterior del cuerpo de su maestro torturado. Eso no lo podían dejar allí, lo cogieron, lo enrollaron, dijeron que era la cara de la imagen de una mujer que había secado su sangre y se lo llevaron y lo dejaron oculto, porque si lo sacaban a la luz morían, lo mataban, desaparece el cuerpo y ellos aparecen con las telas llenas de sangre. ¿Cuál era la conclusión? Pues vosotros lo habéis robado, pues os matamos. Yo cada vez que veo esta imagen me siento muy pequeño por la grandeza de la situación, y ahora mismo me tengo que quitar el traje de científico y emotivamente es tan grande ver los clavos de los pies, toda la lanzada, los clavos, la cara, los brazos, totalmente los clavos y de nuevo los clavos de los pies. Muchas gracias. Podéis bajarlo si queréis. Lo tenemos que doblar porque si no se arruga, y después la arruga es muy difícil quitarla, entonces nos vamos a dar un segundo. Muchas gracias. Una de mis tareas en el equipo de investigación va a ser hacer un estudio probabilístico del que está ya en proceso y el que solo os puedo mostrar los referentes que tenemos de estudios anteriores. Se hizo un estudio para ver la compatibilidad que había entre Jesús de Nazaret histórico y el hombre de la Sábana Santa. Y según un estudio de un catedrático de la Universidad de Turín, un matemático de la Universidad de Turín, puso 7 puntos y dijo que ¿cuántos coronados de espinas? Yo, para mí, generosamente puso 1 de cada 10.000, como si quiere poner de 100.000, porque no hubo ninguno más. Que cargó con el patíbulo, pues 1 de cada 2. Que fue clavado, 1 de cada 100, poniendo probabilidades generosas. Que fue lanceado, 1 de cada 1000. Que fue envuelto en una tela funeraria, 1 de cada 100. Para mí, poco.
y que tuvo una sepultura provisional que después volviera, uno de cada 20. Y por último, que tuviese tan poco tiempo la sepultura, porque sabéis que Domingo de Resurrección ya no estaba, ¿no? Si eso le asignamos probabilidades, si lo ponemos en forma fraccionaria, aparecen esas fracciones que si las multiplicamos como dice que hay que hacer la probabilidad, es multiplicar sucesos hasta que den la probabilidad que sale. Yo me permití añadir solo uno más, siendo excesivamente prudente. La coincidencia con el sudario. Vamos a suponer que la coincidencia sobre el sudario es que hubiese uno de cada 1000 telas que se parecen, o sea que de 1000 telas, pues una se parece a la sábana santa. El resultado que da de estos cálculos probabilísticos es de 100 trillones. 100 trillones. Porque comparemos, porque la cifra es tan alta, porque comparemos. Yo quiero, aunque estemos terminando ya, lo prometo, en todos los sistemas judiciales del mundo se da por 12 coincidencias, se da como probado un delito. En algunos con 8, basta. Aquí hay, entre el sudario y la síndone, hay más de 50. En cualquier juicio se ganaría la causa. Si hablamos de hechos poco probados, que tengas un accidente de avión, hay una probabilidad entre cada 2.400.000. Hay un accidente grave cada 2.400.000 vuelos. Te puede caer un rayo una vez de 500.000 rayos caídos. Y te puede tocar la lotería primitiva, todos los números, uno cada 13.900.000. Que te pasen las tres cosas, ¿no? Si te pasan las tres cosas, era un crack absoluto. Hay casi 17 trillones. 17 trillones de probabilidad que te pasen las tres cosas. Pues que la sábana santa, que el sudario de Oviedo no sea el cuerpo que envolvió a Jesús de Nazaret, hay una entre 100 trillones. Hay casi 6 veces más probabilidad que tenga un accidente de avión, que te toque la primitiva y que te caiga un rayo, que eso no sea la túnica que envolvió a Jesús de Nazaret. Pero es que es más. Según el estudio de Boston de la Universidad de Texas, hasta el día de hoy han habido 117.000 millones de personas en nuestro planeta. 117.000 millones de personas en nuestro planeta, desde que empezó la especie humana hasta hoy, hasta el 2021. No vamos a contar del año 0, o sea, no vamos a quitar del año 0 hasta 3, no vamos a quitar desde que se abolió la crucifixión. Recordad que en el 313 Roma empieza a ser católico y hasta que no es a partir de entonces ya no se crucifican a cristianos, ¿no? Si quitamos ese intervalo, vale, no lo vamos a quitar, vamos a dejarlo. Para que hubiese una sola persona, una sola, no dos, una sola persona en este mundo, se necesitan 854 millones de veces los habitantes de este planeta hasta 2021. Es decir, 854 millones de tierras como la de hoy, pasando lo mismo que ahora, para obtener esa probabilidad. Yo tengo poco más que decir. Yo quiero terminar viendo la transición de lo que es la síndone, de cómo Miñarro ha reproducido la cara de Jesús de Nazaret vivo, de cómo vemos la transición de la síndone a la pintura de Anemian, un profesor a principios del siglo XX, un artista armenio, y de cómo le quedó la cara. Yo creo que es bastante importante ver cómo lo dejaron y cómo no. Y yo no lo digo yo. Estos son los dos libros de actas de los congresos internacionales sobre el sudario de Oviedo. Todo de gente de prestigio, físicos, químicos, forenses, historiadores, todos estudiando esta cuestión, que ya querría Julio César tener el mismo número de estudios que tiene esto. Yo no voy a terminar diciendo que estas sábanas son de Jesús de Nazaret, no puedo decirlo, porque hay una posibilidad entre 100 trillones de que no lo sea. No puedo. Pero la ciencia dice
que solo hay una probabilidad entre 100 trillones de que lo sea. Y aquí lo dejo, con la ciencia. El micrófono. Habla con el mío. Bueno, pues esperamos que os haya gustado la charla. Ya no es bien impresionante, que es fantástico el falsificador y formidable muy medio. Cómo lo hace tantos técnicos tan complicados en algunos casos, como tan cercano, tan familiar y tan fácil de entender. Esa es mi opinión. Fantástico, se me queda corto, formidable, no encuentro un calificativo. Muchísimas gracias, Pedro. También agradecer que antes yo lo sabía a la Real Cofradía por cedernos el Cristo de la Ciencia, y lo desconocía, y la persona de Paco, muchas gracias. Y como aprovechando la última imagen de Pedro, la penúltima diapositiva, la de Vio y Creyó, si alguien quiere hacer hemos dicho que era charla coloquio, si alguien quiere hacer una pregunta, alguna consulta, alguna duda, pues Pedro estará encantado de responder y yo de llevar el micro a quien quiera preguntar. Así que a tiempo estamos, y si no, pues yo por mi parte lo dejo aquí, damos un momento de nada. Muchísimas gracias por asistir, y de nuevo muchísimas gracias a ti en nombre propio y en nombre de toda la gente que estamos aquí. Nada. Pues si tenéis alguna pregunta y yo la sé la respuesta, pues estaré encantado, y si no, que a lo mejor estáis ya muy cansados y queréis cenar. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, esto o es muy malo o es muy bueno. Pues que no había enterado de nada o que lo he dejado muy claro. Entonces, voy a pensar que lo he dejado muy claro. Entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo me gustaría llamar al presidente de la Junta de Hermandades Pasionarias, porque quiero que la Sábana Santa quede en la Semana Santa de Abarán, y me gustaría hacer un obsequio de... Pues yo he recibido mucho cariño durante estos meses de preparación, y creo que tenemos una joya de Federación de Hermandades, y yo lo que quiero para que quede en el Salón de Tronos, o donde corresponda, pues hacerle entrega de una réplica al 25% de la Sábana Santa de Turín, y que para mí es un honor que quede como que quedemos a Abarán, y ya si tú quieres decir lo que viene de la Sábana Santa en Abarán, ya es tu responsabilidad. Entonces, Francis, pues... Quiero darte la enhorabuena. Recíbelo. Me voy a permitir el lujo de darte un abrazo. Pues claro que sí. Bueno, pues en primer lugar darte las gracias, felicitarte por Gracias. el nuevo puesto que tienes. Y bueno, aprovechamos que va a tener un nuevo puesto. No sé si sabéis que en noviembre tenemos las jornadas diocesanas. Entonces, esto es una pequeña parte. En las jornadas diocesanas, entre el 3 y el 4 de noviembre, se está preparando la segunda parte, donde van a haber muchísimas sorpresas, porque sus compañeros, que van a ser tus compañeros, Que ya son. que ya son tus compañeros, van a venir de primera mano a acompañarte en la charla. Entonces, esto es la primera, esperemos que sean unas cuantas. Con lo que también vamos a intentar conseguir que Abarán, en noviembre, junto con las jornadas diocesanas, sea el Centro Nacional del Síndrome. Sí. Con lo cual, todo esto gracias a Pedro, que en el momento que estuvimos hablando de la charla, gracias a nuestro compañero Jesús Macho,
y se propuso. Pedro ha trabajado no como uno más de nosotros, ha trabajado más que con nosotros para esto y para lo que viene en noviembre. Darte las gracias, Nada, encantado. volver a felicitarte Muchas gracias. y de parte de la Junta de Hermandades. No está grande, pero bueno, nosotros este año estamos dando de las monjas, de las clarisas de Algeciras, las clarisas verónicas de Algeciras, estamos dando, le hace falta que le echen una mano y estamos dando un detalle que he hecho por ellos a mano. Lelo, si te parece. Pues muchísimas gracias. La Junta de Hermandades Pasionarias de Abarán, a don Pedro Peinado Rocamora, por su dedicación al estudio de la Sábana Santa y disposición a la propagación del conocimiento profundo de la pasión que nos lleva a vivir intensamente nuestra Semana Santa. No hay pintor en la historia del arte que haya pintado una cara mejor que la que él tuvo. Jorge Loring, Abarán, 17 de marzo de 2023. Abarán vive su Semana Santa. Mil gracias. Bueno, ya muchísimas gracias a todos por acudir y espero que la charla haya sido igual de amena que me ha parecido a mí y esperamos la segunda parte. Ahora vive su Semana Santa. Enseguida tenemos un nuevo acto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.